¿Alguna vez ha pasado que de pronto alguien pide disculpas por algo, pero de alguna manera rarísima, al final de la conversación, quien termina sintiéndose como el verdadero culpable es quien recibió la disculpa? Uf, sí. Es una sensación rarísima, como que la realidad parece invertirse en cuestión de minutos, ¿no? Exacto. Es un fenómeno increíblemente común y, la verdad, profundamente desorientador, porque esa brújula interna que todos tenemos, la que nos dice qué es real y qué no, de pronto empieza a girar sin control. Y es precisamente por ese tipo de situaciones que la inmersión de hoy es tan, pero tan fundamental. Totalmente. Y bueno, bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un documento sumamente revelador. Se llama 01-Mitomanía, Manipulación y Bipolaridad. Y, quiero establecer la misión de este análisis profundo desde el segundo uno. Me parece clave, sí. El objetivo de hoy no es dar una clase magistral de psiquiatría, ni, digamos, repartir diagnósticos clínicos por ahí. La intención es intentar decodificar, ordenar y, entender esas conductas. Ajá. Conductas en familiares, en colegas, en parejas, que nos generan confusión, que nos desgastan y que causan, francamente, un daño emocional real. 100%. Y creo que es vital poner un ancla emocional desde el principio de esta charla. O sea, si alguien que escucha este análisis alguna vez ha sentido una culpa aplastante, sin saber exactamente el motivo. Wow, sí. O, por ejemplo, si tras una simple discusión alguien sale dudando de su propia memoria, ¿sabes? De cosas que 10 minutos antes tenía clarísimas. ¿Qué dices? Pero yo sé lo que vi, ¿no? Exacto, exacto. Si eso ha pasado, esta exploración va a resultar muy familiar. Porque frente a la confusión constante, lo que pasa es que la mente humana entra en un estado de alerta y busca desesperadamente una palabra, una etiqueta para calmar esa angustia. Ahí es justamente donde caemos en una trampa enorme, ¿verdad? Así es. Porque existe un reflejo casi automático, diría yo, de poner etiquetas rápidas y contundentes. O sea, se escucha todo el tiempo en cualquier lado. Alguien dice, no, es que tiene un rasgo tóxico, o seguro es narcisista, o de plano está completamente loco. Ajá, las famosas etiquetas de Internet. Claro, se usan palabras gigantescas que suenan muy clínicas, muy profesionales, para intentar enmarcar una experiencia dolorosa. Ese es el punto crítico de nuestro análisis hoy. Y va a ser, de hecho, la regla de oro que sostendrá toda esta conversación. La regla es, y quiero que quede súper clara, no estamos diagnosticando, estamos observando conductas. Ok, observar, no diagnosticar. Exacto, porque etiquetar puede dar una falsa sensación de control, pero poner el nombre equivocado a un comportamiento empeora drásticamente la capacidad de comprender la realidad. A ver, detengámonos ahí un segundo para aterrizar esto, porque suena importante. Claro, dime. ¿Por qué es tan peligroso usar la palabra equivocada? O sea, al final del día, si alguien actúa de mala fe o te hace daño, ¿qué más da si le llamamos narcisista, tóxico, mitómano o como sea? Pues da muchísimo, porque usar la palabra equivocada genera ceguera. ¿Ceguera? Sí, piénsalo así. Si intentamos medir la temperatura con una regla, pues nunca vamos a entender por qué hace frío. Ah, qué buena analogía, claro. Cuando se mezclan conceptos, por ejemplo, cuando se le llama mitomanía a una simple mentira para salir del paso, o no sé, se tilda de bipolaridad a alguien que simplemente tiene un carácter súper explosivo y controlador, ocurren dos cosas muy graves. Ok. Primero, la confusión interna aumenta. Y segundo, se pierde la capacidad de reaccionar adecuadamente. La etiqueta, esa palabra que usamos mal, actúa como un filtro que impide ver el verdadero patrón de la conducta que de hecho nos está generando el daño. Ya, queda clarísimo. Entonces, vamos a desempacar esto, vamos a desmontar estos conceptos uno por uno para entender bien la mecánica detrás de ellos. Me parece perfecto. El documento arranca con el tema de la mitomanía y plantea una premisa que me pareció fascinante. Dice que la mitomanía no es un accidente en el camino, sino que es cuando la mentira se convierte en el mapa mismo. Qué frase, ¿eh? Sí, brutal. Pero, ¿cómo opera esto en la mente de una persona? Bueno, para entender este mecanismo hay que separarlo por completo de la mentira común. La mitomanía es un hábito estructural, digamos, una forma sistemática de relacionarse con la realidad. ¿Ok? No se trata de alterar un detalle por conveniencia, de decir, uy, había tráfico. Hablamos de personas que fabrican historias enteras, que alteran hechos fundamentales sistemáticamente. ¿Para qué?
¿Qué ganan? Principalmente para evitar la vergüenza, para inflar su propia imagen o para evadir responsabilidades de forma perpetua. Y lo que ocurre a nivel psicológico, y esto es lo más impresionante, es que estas narraciones falsas se sostienen con una convicción asombrosa. O sea, ¿se la creen? Sí, incluso cuando la evidencia lógica que tienen enfrente destruye su historia por completo, la sostienen. Pero a ver, espérate. Aquí hay que poner un poco de perspectiva, ¿no? Porque creo que me estoy confundiendo. A ver, Todo el mundo en algún momento de su vida ha dicho una mentira para salir del paso. totalmente. O sea, alguien llega tarde a una reunión súper importante y dice, hoy había un choque en la avenida, cuando la verdad pura y dura es que se quedó dormido porque el despertador no sonó. Claro. ¿Dónde se traza la línea ahí? ¿En qué momento cruza alguien de ser, pues, una persona común que cometió un error o que le dio vergüenza a entrar en el terreno de la mitomanía real? Es una gran pregunta. La diferencia radica en la estructura de la realidad que esa persona habita. ¿Ok? Una mentira ocasional, por muy incorrecta que sea, suele generar una fricción interna. O sea, la persona sabe en el fondo que mintió, siente el peso de esa disonancia, le da un poco de culpa y generalmente usa la mentira como un recurso de emergencia. Claro, el famoso trágame tierra, ¿no? Exacto, pero la mitomanía funciona muy diferente, porque no todo el que miente es mitómano. Esa frase es clave. No todo el que miente es mitómano. Así es. Quien tiene este patrón ya vive en una versión paralela de la realidad. Hoy te relata un logro extraordinario que jamás ocurrió, con lujo de detalles, y mañana te niega categóricamente un evento súper conflictivo que sucedió ayer frente a varios testigos. Wow. Sí, para ellos, la mentira no es una herramienta de emergencia. Es literalmente el material con el que construyen su identidad todos los días. O sea, si lo bajamos a la vida real, el problema para quien convive con alguien así no es el acto de descubrir una mentira en sí, no es el te caché, sino el efecto de esta erosión acumulada. Exactamente. Me imagino que el impacto psicológico en el entorno es que la gente alrededor simplemente deja de saber qué creer. O sea, la realidad base desaparece por completo. Es exactamente esa erosión. Y lo defines perfecto. El efecto más destructivo de la mitomanía en las relaciones no es el engaño puntual de un día, es la completa aniquilación de la confianza básica. Claro. Quien convive con este patrón empieza a notar cosas, detalles raros, que las historias cambian según quien esté escuchando, por ejemplo. Uy, sí, la versión para los amigos y la versión para la familia. Tal cual. O que hay reacciones de indignación súper desproporcionada cuando se confrontan los hechos. Y vivir en ese ecosistema agota profundamente a nivel cognitivo. Me imagino, el cerebro frito. Sí, porque el cerebro de quien escucha tiene que estar constantemente, digamos, auditando, pensando, ¿esto es real o es ficción? Y ese desgaste, fíjate, nos lleva de manera muy natural al segundo concepto del documento, que es, a mi parecer, uno de los más complejos de identificar cuando se está inmerso ahí mismo. ¿La manipulación? Exacto, la manipulación, que el texto describe básicamente como el control que llega disfrazado. Hay una conexión muy, muy directa entre ambos conceptos. Si decíamos ahorita que la mitomanía intenta alterar la realidad de los hechos del mundo exterior, pues la manipulación busca alterar la realidad interna. La interna. Sí, es decir, busca alterar tus propias emociones para controlarte. Alterar las emociones para controlar. Esa es una definición que honestamente hiela la sangre si uno la piensa a fondo. Es fuerte. ¿Cómo se ve este mecanismo en acción en el día a día? Se ve como una influencia torcida, digamos. La manipulación ocurre cuando una persona mueve emocionalmente a otra de manera deshonesta. ¿Para qué? Pues para obtener poder, una ventaja o simplemente para lograr obediencia. Ya. Y el mecanismo es tan efectivo porque rara vez entra por la puerta principal de forma agresiva. O sea, casi siempre entra disfrazada de vulnerabilidad o de decepción. Ah, claro, la carta de la víctima. Exacto. O utiliza el silencio como una herramienta de castigo. Distorsiona las conversaciones pasadas. De hecho, el documento rescata algunas frases que son verdaderos clásicos de este comportamiento. A ver, tíralas. Frases como, después de todo lo que he sacrificado por esta familia. O, siempre me haces quedar como el malo de la historia. O, la más letal de todas. Estás imaginando cosas. Eso nunca pasó así. Híjole, esa última es un golpe directo a la cabeza. Pero a ver, aquí quiero hacer de abogado del diablo, porque
esto se pone muy interesante y un poco confuso también. Adelante, a ver. Todas las relaciones humanas están hechas de influencia constante, ¿verdad? O sea, todos influimos en otros. Sí, claro, somos seres sociales. Si yo le pido a un gran amigo un favor enorme y le digo, oye, necesito de verdad que me ayudes con esto por todos los años que llevamos de conocernos, te lo ruego, pues estoy apelando a una emoción. Ajá. ¿Eso es manipular? O sea, ¿dónde está la frontera exacta entre la influencia humana que es natural y esta influencia torcida que mencionas? Es una distinción fundamental y que a menudo genera muchísima confusión. La diferencia principal está en la transparencia y, sobre todo, en el objetivo final. Ok, explícame eso. En la influencia natural o la persuasión sana, las cartas están sobre la mesa. Se pide ayuda, se apela a un vínculo genuino, como el de tu amigo, pero hay algo clave. Se respeta la autonomía del otro. O sea, mi amigo me puede decir que no. Exactamente. La otra persona puede decir que no puede, y el vínculo sobrevive. No pase nada. Y en la manipulación, asumo que ese no tiene un costo, ¿no? Un costo altísimo. Un costo emocional impagable. En esta influencia torcida, quien manipula no gana por tener la razón, ni busca convencer con argumentos lógicos para llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué busca? Busca que la otra persona colapse emocionalmente. El objetivo es llevar a quien escucha a una posición de desventaja total, inoculando culpa, duda, miedo. En la manipulación no se busca cooperación, se busca sumisión a través del desgaste continuo. ¡Wow! Y lo heavy de todo esto, lo verdaderamente devastador de vivir dentro de esa dinámica, es que la duda no se queda en el aire o en la discusión. No. Se internaliza. O sea, la persona que recibe todo esto termina quedándose sola pensando una y otra vez. ¿Y si el problema soy yo? ¿Y si realmente soy una persona egoísta? ¿Y si entendí todo mal? Ese es el punto de quiebre. Ese es, sin lugar a dudas, el síntoma principal de que la manipulación está siendo súper efectiva. Y ahí es donde entra la parte emocional. Claro. Vaya, ya no es la cocina o la oficina. Se traslada al interior de la mente. Ya no se trata solo de tener discusiones constantes con el otro. Se trata de que la percepción propia se fractura. Qué duro. Se genera una ansiedad anticipatoria constante ante cualquier interacción con esa persona. Hay una vergüenza que siempre está latente por pensar mal del otro. Y se instala una sensación crónica de estar siempre en el error. Es como, imagínate que hubiera una pequeña fuga en un neumático. Ajá. No ocurre un estallido gigante y repentino, pero lentamente, muy lentamente, el aire se escapa hasta que es completamente imposible avanzar. Es una analogía muy gráfica y súper cierta. Y creo que esto conecta pero de forma perfecta con la tercera parte de esta inmersión. A ver, Porque imagínate la escena. Cuando alguien vive con una persona que, digamos, un día se muestra encantadora, vulnerable, casi perfecta. sí, Y de la nada, al día siguiente tiene explosiones de ira, o te castiga con el silencio, o te manipula como acabamos de describir. ujú, Bueno, la cultura popular tiene una palabra que está lista en el cargador para disparar. Inmediatamente la gente dice, es que es bipolar. sí, todo el tiempo. Sí, ¿verdad? Y este es el mito más grande, y quizá el más dañino que el documento busca desarmar por completo. El uso coloquial de la calle de la palabra bipolar es un error conceptual gigantesco. A ver, explícanos por qué. Porque el trastorno afectivo bipolar no es un sinónimo de ser alguien difícil de tratar. Ni significa cambiar de opinión muy rápido, ni tampoco es tener mal temperamento en la mañana y buen humor en la tarde después de un café. O sea, decirle bipolar a alguien porque tiene cambios de ánimo o reacciones emocionales muy desproporcionadas en un conflicto, es como... Sería el equivalente médico a decir que alguien tiene cáncer porque le dolió la cabeza una tarde. Exacto. Es dar un salto gigante, ¿no? Fuerte, pero claro, no es lo mismo. Es exactamente esa misma exageración, porque el trastorno bipolar es una condición clínica de salud mental psiquiátrica que es muy seria y muy real. Ok. Involucra alteraciones marcadas, drásticas y sostenidas en la energía de la persona, en su necesidad de dormir, en cómo funciona en su vida. Es físico, vaya. Sí,
Implica atravesar episodios de manía, donde la persona puede pasar días sin dormir con una energía que no puede controlar. Y luego eso se alterna con episodios de depresión clínica muy severa que duran semanas o meses. Es una disfunción química y estructural. Ya veo. O sea, no es una forma elegante o médica de justificar que alguien ande de malas o que sea hiriente los martes y súper amable los miércoles. Claro, claro. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿por qué existe esta tendencia tan fuerte a usar esa palabra en específico? Pareciera, y dime si me equivoco, que a veces es más fácil ponerle una etiqueta médica a alguien que aceptar una realidad que es mucho más dura. ¿Cuál realidad? Pues que quizás simplemente hay personas que eligen tratar mal a quienes tienen cerca, sin ninguna enfermedad de por medio. Has tocado el núcleo psicológico absoluto de este mito. A menudo recurrir a un diagnóstico médico, decir es bipolar, es un mecanismo de defensa para quien lo sufre. Para la víctima, digamos. Exacto. Es mucho más fácil y a la vez menos doloroso pensar que alguien te hace daño porque está enfermo o porque tiene un trastorno, que tener que aceptar que sus acciones son patrones de maltrato emocional o que simplemente tiene una falta absoluta de empatía contigo. Claro, porque si está enfermo, se puede curar. Exactamente. Justificar el daño a través de una supuesta enfermedad permite mantener viva la esperanza de que, bueno, si esa persona algún día va al médico y se toma una pastilla, el abuso por fin se va a detener. Uf, se usa la etiqueta para no tener que tomar la decisión dificilísima de alejarse. Así es. Pero aquí entra una frase, que de hecho está en el material y que creo que resume toda esta inversión. Es una verdadera confrontación con la realidad. Te escucho. Dice así, no todo lo que duele tiene el mismo origen. Qué frase tan potente. Y es vital interiorizarla. No todo lo que duele tiene el mismo origen. Y definitivamente no todo el que te hace sentir mal tiene un trastorno. Exacto. Alguien puede tener, una pésima gestión de sus emociones. Puede ser alguien profundamente egoísta, impulsivo, manipulador. ¿Y adivina qué? ¿Qué? Puede no encajar en absolutamente ningún diagnóstico del manual de psiquiatría. Qué fuerte. Pero, y creo que aquí está la clave para quien nos escucha, que algo no tenga un diagnóstico clínico, o sea, que no sea una enfermedad como tal, no significa que haya que normalizarlo. Para nada. Pero tampoco todo es normal. Y ahí está lo importante, ¿no? Que no sea una enfermedad oficial no convierte a la manipulación o la mitomanía en un comportamiento aceptable en tu vida. Precisamente. Es que son vías completamente diferentes. Una persona con un trastorno bipolar real no tiene por qué ser manipuladora por naturaleza. Claro. Y alguien que sí es manipulador no necesita un trastorno para hacer daño. Si metemos todo en el mismo cajón mental de las etiquetas, si confundimos el abuso con la enfermedad, pues se pierde por completo la capacidad de proteger nuestra propia integridad emocional. Y eso, fíjate, nos lleva al terreno de lo útil, al terreno práctico. Porque ya desarmamos los conceptos, ya entendimos los engranajes, los mecanismos. Pero, ¿qué significa todo esto en el día a día? Ajá, la aplicación. Sí. ¿Cómo se pasa de entender toda esta teoría súper interesante a construir una protección real, digamos, frente a ese colega que te desgasta en el trabajo o ese familiar que en las cenas te confunde constantemente? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, el documento aterriza esto e introduce unos ejercicios de una utilidad tremenda. El paso 1 es aprender a separar la etiqueta o la interpretación emocional que hacemos de la conducta observable. Ok, hechos contra interpretación. Exacto. Hay que dejar de usar la energía intentando adivinar las intenciones ocultas de la persona. Buscar los atajos, no. Claro. En lugar de procesar la situación pensando es que mi jefe es un narcisista que lo que quiere es destruirme, el enfoque debe ser puramente descriptivo. ¿Cómo sería eso? Sería decir, mi jefe cambia sistemáticamente las instrucciones de los proyectos y luego reacciona con gritos cuando se le pide una clarificación. Ah, ya. Es decir, pasar de ser, digamos, el juez que dicta una sentencia sobre la personalidad oscura del otro a ser un simple notario que nada más registra los hechos de lo que pasó. Exactamente. Un notario. Ver los hechos comprobables versus la novela que nos armamos en la cabeza. Claro. Si el hecho real y comprobable es, esta persona me dio una versión ayer y hoy me está diciendo todo lo contrario, hay que detener de inmediato esa voz interna que dice, seguro yo tengo pésima memoria o entendí mal. Justo ese es el salto cualitativo.
Se trata de empezar a leer el impacto real de la interacción. Yo siempre sugiero preguntarse internamente, a ver, ¿cuál es el saldo emocional que me deja hablar con esta persona? El saldo. ¿Sí? Me siento con menos energía, me siento con culpa constante, siento que ocupo demasiado espacio y que estorbo. Si el resultado sistemático de convivir con alguien es que siempre terminas en confusión y en agotamiento, ahí existe un patrón innegable, independientemente del nombre clínico o coloquial que quieras ponerle. Totalmente. La claridad de entender cómo funciona la manipulación y la mitomanía sirve para dejar de reaccionar desde la sorpresa, desde el «ay, ¿por qué me hace esto?», y empezar a observar desde la neutralidad. Me encanta. Y hay algo vital que se desprende de todo esto que dices, y es entender que la empatía tiene límites, ¿no? Ujú. Porque alguien puede hacer el esfuerzo inmenso de decir, ok, entiendo que esta persona miente o manipula porque tiene unos traumas de infancia terribles, o porque tiene conflictos internos que no ha resuelto. Uno puede entender eso. Sí, uno puede ser compasivo. Pero comprender el origen de por qué alguien actúa así no te obliga a soportar el maltrato. Comprender no te obliga a aguantar. Qué buen punto. Esa es sin duda una de las confusiones más peligrosas en todas las relaciones humanas. Creer que entender es permitir, y no. Claro. La claridad conceptual es nuestra primera línea de defensa. A menudo se cree que defenderse requiere, no sé, tener argumentos perfectos, entrar en discusiones larguísimas de 4 horas para demostrarle al otro con pruebas que esté equivocado. Sí, armar el caso como abogado. Ajá, pero en dinámicas de manipulación o de mitomanía, entrar a debatir los detalles es caer redondito en la trampa. ¿Por qué? Porque la otra parte no está operando bajo las reglas de la lógica compartida que tú tienes. Ellos ya están en su realidad paralela. ¡Wow! Por eso la verdadera defensa, la más sólida, es el criterio propio. Es saber identificar el patrón. Porque el criterio ordena todo eso que antes, cuando estábamos a oscuras, solamente nos generaba dolor y caos. Y esa idea creo que cambia el panorama por completo, porque cuando existe ese criterio, uno ya deja de ser una hojita arrastrada por el viento de las crisis del otro, ¿sabes? Exacto. O sea, ya puedes ver la tormenta desde un lugar seguro desde tu ventana. Sabes que la tormenta está allá afuera, sabes que es muy destructiva, pero pues ya no tiene el poder de arrastrar a quien simplemente la está observando desde su notaría. Es una excelente forma de verlo. Y fíjate, para ir cerrando este análisis, esta inmersión de hoy, hay una reflexión fundamental que surge de juntar todas estas piezas. Una nueva perspectiva para que nos quedemos masticando con calma. Adelante, ¿es el momento perfecto para eso? Muchas gracias. Pues mira, con muchísima frecuencia, todos gastamos una cantidad monumental de energía emocional y mental intentando jugar al psicólogo aficionado de quienes nos causan daño. Uf, sí, jugamos a ser detectives de la mente. Total, se invierten horas, semanas, días, a veces años, intentando descifrar qué trauma esconderán, por qué actúan de esa manera hoy, o qué trastornos sin diagnosticar podrían llegar a tener. Sí, te quita la vida. Literalmente, porque la realidad es que toda esa energía que se invierte intentando descifrar la mente ajena es energía vital que le estamos robando a nuestro propio proceso de sanación. ¡Wow! Cuando por fin logramos soltar esa necesidad de diagnosticar a los demás y simplemente nos dedicamos a observar los hechos observables de cómo nos tratan, entonces por fin aparece el tiempo y la claridad para construir nuestros propios límites, límites que sean inquebrantables. ¡Qué cierre! Y la verdad es que nombrar bien las cosas no es exagerar una situación, es simplemente dejar de confundirte. Porque cuando todo parece lo mismo, la mentira, la manipulación, los cambios de ánimo, uno termina perdido. Y cuando estás perdido, es infinitamente más fácil que alguien más tome el control de la historia de tu vida. Así que esta exploración profunda que hicimos hoy no es para que salgas corriendo a etiquetar a otros y a diagnosticarlos. Es para que empieces a entender mucho mejor la realidad que estás viviendo tú.